No tenemos testamento, me incluyo. Ahorita les digo por qué. Hoy es este mes de septiembre también es el mes del testamento, pero en México menos del 5% de los mexicanos tenemos testamento. Más del 95% de la gente no tiene testamento, y hay gente que no tiene testamento, como en mi caso. Ahorita les platico por qué, porque ha habido cambios en tu vida y tenías un testamento y ya no tienes ahora, o porque dices, como Juan Gabriel, pues no tengo dinero, no tengo propiedades, ¿yo para qué? No, o sea, pues si no tengo nada, ¿para qué tengo un testamento? O si las tienes, pero dices, ay, qué triste pensar en el día que me muera, irán a respetar mi voluntad, costará caro, será complicado hacer un testamento, ¿a quién le tengo que llamar? Ay, mejor lo dejo para la siguiente semana, y así se va todo el año y nunca hiciste tu testamento. Bueno, para hablar de todo lo que querías o no querías saber del testamento, pero creo que te conviene saber cuáles son los riesgos de no tener un testamento, por qué te conviene tenerlo, aunque tengas un poquito, mucho o nada de dinero. Está con nosotros la titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México, Marian Olivier Morán. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marco. Muy bien, yo estoy muy bien, yo sí tengo testamento. ¿Desde hace cuándo? Desde hace mucho. Desde que tengo hijos, dije, tengo que hacer mi testamento. No obstante, como bien dices, no tenía o no tengo muchos bienes, pero por supuesto que es importantísimo el testamento. Claro, fíjate, yo tenía no testamento, sino un fideicomiso, donde mi mamá en vida era dueña de todo lo que yo tenía, si yo moría. Y si ella moría, entonces yo automáticamente ya en vida era dueño. O sea, yo tenía un fideicomiso, que no sé. Y muere mi mamá, y como no tengo hijos y todo, entonces, y me vine a vivir a México, entonces no tengo testamento, y a veces voy en el avión y pienso, si me mato en este avión, ¿quién va a heredar mi departamento? ¿No? O sea, ¿a quién le dejo mis cositas? ¿No? O sea, y yo creo que muchos, por diferentes causas, estamos en ese lugar donde no tenemos un testamento. Por muchísimas causas, y también te voy a decir, en el Colegio de Notarios hemos hecho muchos estudios. Y un porcentaje muy grande de mexicanos es por lo que dijiste, miedo, ¿no? Ay, es que si otorgo mi testamento me voy a morir. No tiene nada que ver, pero es una realidad. Voy a traer la muerte. Sí, la estoy invocando, y no, realmente el testamento es un acto jurídico súper sencillo de otorgar, y nosotros le llamamos que es una manera de dar amor a nuestra familia. A ver, pero vamos a empezar. ¿El testamento es solamente para la gente que tiene una propiedad, tiene por lo menos un auto, un departamentito, un terrenito, o es para todos, aunque no tengas? Porque hay gente que dirá, yo no tengo nada que heredar. ¿A todos les conviene? A todos. ¿Y por qué? A todos les conviene. ¿Pero Mira, por qué? Te voy a poner un ejemplo, Marco, de lo que me estás diciendo. Imagínate, tú ya recibiste el fideicomiso de tu mamá, reviertes el fideicomiso y tú ya tienes, o no reviertes el fideicomiso, pero tú ya eres un fideicomisario. Tienes derechos sobre ese fideicomiso, pero como tú me decías, por un lado era tu mamá, ya falta tu mamá tú, ya falta tu mamá. ¿Qué pasa con esos derechos fideicomisarios el día que tú no estés? Hoy crees que no los tienes porque está tu mamá o no. A lo que yo voy es, no sabemos qué vamos a tener cuando nos muramos. El testamento es un acto jurídico que no tiene una fecha de caducidad. Surte efectos cuando nos muramos. Pero lo del fideicomiso ya estaba sofisticado. Pero vamos a empezar por la base, ¿no? Por la base de la pirámide. O sea, la gente que dice, oye, a lo mejor tengo mi casita del Infonavit, o tengo un buen departamento en la Roma, me lo compré, o en el centro de Mérida, no sé, tengo una casona, lo que sea, desde poquito hasta mucho. ¿Te conviene tener testamento? Por supuesto. ¿Por lo que tienes ahorita y por lo que podrías tener? Es a lo que voy, justamente. Tú no sabes qué vas a tener mañana, pasado, en 10 años, en 15, en 20. Mañana te sacas la lotería y qué va a pasar con ese dinero que recibiste de un día para otro. Todo eso lo vas a ver hasta que se muera la persona que otorgó su testamento. O sea que cuando tengo un testamento puedo heredar bienes presentes y futuros. Así es. Es más, mi cláusula primera de cualquier testamento es: Marco Antonio Regil testa o constituye como único y universal heredero de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuros a su perro Simba. A su perro que está aquí enfrente de mí. Exactamente. ¿No? Ok. O sea, es así de sencillo, porque no sabes qué vas a tener al momento de la muerte. ¿Cuesta mucho dinero hacer un testamento? No, ahorita en el mes del testamento justamente estamos a un 50%, cuesta 3,800 pesos. Es como hay promoción del mes del testamento, por supuesto. ¿En septiembre? Septiembre, y ojo, acabamos ya de se acaba, hoy es 30 de septiembre. Lo acabamos de extender todo octubre. De verdad, es en el afán. Todo octubre, 50%. Todo octubre. ¿Todos los notarios? O sea, ¿quién te hace un testamento? ¿Notario? ¿O quién? Hoy por hoy,
fíjate, entiendo que nos escuchan en Toda el la sur, República. pero en el sur me En dijiste Yucatán, de California. Y en el sur de California también. Es sí. que es muy interesante. Hoy por hoy Ciudad de México solamente contempla el testamento público abierto, que es aquel otorgado ante notario. Ajá. Habrán algunos estados que todavía hay unos testamentos distintos que yo, Marian, no Claro. les recomendaría que otorguen porque no estás asesorado como estás asesorado cuando ocurres con un notario, pero... O sea, en México hay que ir al notario a Al hacer tu notario. testamento. El- En California hay que ir con un abogado de... No, ¿No? es lo más interesante y es a lo que yo quería llegar. Ajá. Con el cónsul de México, en la parte del mundo donde estés, puedes otorgar tu testamento y es como si lo estuvieras otorgando ante el notario de Ciudad de México. Ya. Entonces, es muy interesante. Pero incluye propiedades en México. Por supuesto que sí. O propiedades en Estados Unidos. En donde quieras el O testamento. sea, si tú es eres tu un última inmigrante, voluntad. la gente que nos escucha en Bakersfield, Sí. Los Ángeles, todo, y dice, yo tengo un terrenito en Michoacán y aparte Así es. tengo un departamento, una casita, mi negocio de lo que sea en California, tú como ciudadano mexicano, aunque tengas la doble ciudadanía o seas inmigrante, puedes heredar lo de aquí, lo de allá. Por supuesto, vas con el cónsul de México porque eres inmigrante, no tienes papeles, no quieres salir, entrar, regresar. Vas con el cónsul de México en Estados Unidos, en California, y ahí vas a otorgar tu testamento. Es una facultad que tiene el cónsul de México Ya. en cualquier parte del mundo. Ya, el cónsul de México. Así es. Y si eres de Guatemala o de El Salvador y nos oyes por allá, pues habría que investigar con tu país, o sea, localmente en tu consulado, Sí, para los que están allá. Y en México, pero en México es notario. así es. O sea, nadie más, notario. Reitero, Ciudad de México sí. ¿Por qué te lo digo? Te platico rapidísimo. Ajá. Antes de las reformas que hubieron del Código Civil del 2013, en México Ciudad de México, habían otros testamentos que me imagino Ajá. que hoy conservan parte de la República Mexicana. El testamento hológrafo, que se otorgaba de puño y letra de cada una de las personas, se ponía en sobre cerrado y en sobre cerrado se presentaba al Archivo General de Notarías, en este caso Ciudad de México. Había el testamento público cerrado y había un testamento público simplificado. En México, Ciudad de México, dejaron de existir. Deben haber algunas partes de la República que yo desconozco que todavía se pueden otorgar. Si a mí me dijeras, oye, Marian, pero quiero otorgar mi testamento, te diría, Marco, no lo dudes, ve con un notario, no por otra cosa. En Ciudad de México. En Yucatán, por ejemplo, habría que ir a preguntarle a un notario en Yucatán. Seguramente puede haber otro tipo. Ok. Yo les digo, vayan con un notario porque no solamente vamos a otorgar el testamento, los vamos a asesorar, qué se Claro. puede, qué no se puede, qué figuras hay, qué no figuras hay, qué les conviene o qué no les conviene. ¿De cuánta lana sale hacer el testamento al 50% de descuento durante septiembre y octubre? Ahora, todos los estados de la República serán Ajá. otros costos. Ciudad de México, cualquier notario en estos meses te debe cobrar máximo 3,800 pesos. Ah, 3,800 pesos. Así es. ¿Eso ya es con el 50%? Ya. No, pues bájale más. Bueno, ¿Cuánto es lo menos? No, está bien. 3,800 pesos. 3,800 pesos. Y yo voy con cuál. ¿Esa oferta es válida? ¿Qué es una? ¿Se juntaron todos los notarios para hacer la oferta o qué? Se tiene esto desde hace muchos años Anda. porque se empezó a convenir con el gobierno y Ya. es algo que ya se tiene desde hace muchos años. Entonces yo voy con el notario o al consulado de tu país, los que nos escuchan en el sur de California, les digo, hola, me llamo Marco Antonio, no tengo testamento, quiero hacer un testamento. Así es. Y entonces el notario te lleva de la manita. Exactamente. ¿Y qué es lo que te va a pedir? La famosa acta de nacimiento que te la piden hasta No. para comprar chicles. Ok. Yo no te No, pediría. Lo ¿no? único que te ¿Qué voy a pides? pedir es una identificación, es todo lo que necesito. No Con la- necesitas con el INE. acreditarme títulos, no necesitas acreditarme propiedad de nada, solamente Con INE. necesito tu INE. Es todo lo Pasaporte, que te voy a INE, pedir. Nada y ya, más. o sea, no necesito decir, a ver, quiero heredarle mi departamento a mi perro, no. Y tráeme la copia de la escritura, no, nada de eso. Nada. Nada más yo voy a aclarar ahí que tengo un departamento, tengo un terrenito. Ni siquiera tengo una- tienes que acreditar. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo? Te voy a decir porque es muy lógico lo que es el testamento. Como yo te decía, No vas a ver qué bienes tienes al momento de no, tu muerte. No tengo que detallar lo que tengo. Nada. Ah, no, pues está fácil. Está facilísimo. Ya. Pues no sé por qué no tienes. Pues por bruto, pues, por eso te invitamos. Entonces, puedo ir y simplemente decir, quiero heredarle todo, ya fuera de broma, a mi sobrina o a mi prima Así, o aquí literal. a Andrea y a mi productora de radio, le quiero, o puedo dividirlo, 20%, Completamente. Fíjate, todo lo que yo tengo. nada más te voy a distinguir en dos figuras. Una son los herederos y has a lo mejor seguro escuchado los legatarios. Los herederos ahí sí adquieren a título universal, como dices, dejo a mis 3 sobrinos por partes iguales. Ajá. O 20 a mi productora de radio, Ajá. 40 a Marianne, así sucesivamente. ¿Tú ¿Sí? quieres que te herede también? Pues si ¿Qué quieres. Luego, todo el mundo me ve cara de herencia, qué cosa. Oye, hacemos una pausita. Estamos Claro. con Mariano Oliver Morán, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México y próxima
heredera mía, Exacto, hablando de cómo, exacto. de qué tan fácil es hacer tu testamento al 50% este mes. Estamos hablando con Mariano Oliver Morán, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México, que se encuentra en Bosques de las Lomas, hablando de la importancia de tener un testamento que este mes, por lo menos en Ciudad de México, está en oferta en 3,800 pesos. Cualquier notaría en Ciudad de México te puede hacer tu testamento. Si vives en Yucatán o en el sur de California, pues habría que checar, o en Jalisco o en Nuevo León, habría que checar localmente con tus notarios. Pero Así en Ciudad es. de México habemos oferta de 3,800 pesos. Con eso haces tu testamento. Bueno, a ver, entonces, el testamento, puedo poner lo que tengo y lo que tendré en un testamento. No tengo que detallar ni comprobar. Nada, Ese es el nada. número de mi cuenta de banco, ese es el número de mi departamento, esta es la escritura. Nada, 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 de Marco, eso, nada. Nada de ese rollo. Nada. Justo antes de que nos fuéramos al corte, trataba yo de distinguir entre el heredero o los herederos y el legatario. Ahora, los herederos adquieren a título particular lo que haya. No tengo que especificar O sea, absolutamente nada. Mi testamento puede ser así de sencillo como Así es. soy Marco Antonio Argil y les heredo a mi sobrina o a mi perro o Por a la partes iguales, productora rebelde. así es. Les heredo lo que haya, Así, literal. lo que hay, lo que quede. Porque Lo justamente, que no me haya gastado. te voy a Así. decir, el albacea va a tratar o va a hacer un inventario de los bienes que tú tienes al momento de tu muerte, que es lo que se va a El repartir. albacea es como la persona de confianza que yo dejo para que administre y vea. Así es. Y ese sí tiene que Así es. tener cuenta de banco, documento. No, si no, ¿cómo investiga? Ah, Se tuyos, meta ahí. del heredero. Me Sí, muero del y el testador, albacea del que se testador, metan sí. a mi casa a abrir cajones a ver dónde tengo la escritura. No. O qué. Como bien dices, Marco, siempre que nombres a un albacea, para empezar, yo, por práctica, trato de decirle, oye, si vas a nombrar a tu sobrina, por decir, como única y universal heredera, híjole, nómbrala también como albacea. Claro, para que ella sola se administre. Por supuesto, nadie más va a tener interés en tramitar la sucesión que la heredera. Claro, pero por ejemplo, estoy viendo, está muy buena la serie de Guinness, ¿no la has visto? En No, Netflix. perdón. La familia Guinness de la cerveza Guinness. Sí. Ok, que empezó en Irlanda. Irlanda y odiaban los irlandeses a los ingleses. Sí. Y entonces la historia empieza cuando muere el fundador, el controvertido fundador de la cerveza Guinness. Ahí empieza en su funeral y viene la lectura del testamento y el pleito. Entonces, por ejemplo, él en su testamento pone a los dos hijos principales, al hijo que está manejando el negocio, lo pone como heredero, y al hermano. Pero el hermano lo obliga, que no está en el negocio, y le dice, hereda el 50% si se dedica al negocio. Si no se dedica, el 100% se lo queda el otro hermano. Y tiene un tercer hermano, que es un desastre, que es un borracho apostador que anda metido Que no le deja en nada, problemas. espero. No le deja nada Pues no. y le deja un sueldo. Ok. Y entonces el hermano entra en crisis y rompe botellas. Bueno, está muy buena la serie. Pero, o sea, en tu testamento tú tienes la facultad de decidir así arbitrariamente. Bueno, no es arbitrario, Pues sí es arbitrario porque dices tú, No, a pero mí, yo creo que este hijo tiene más responsabilidad que el otro. Pero ¿por qué va a ser arbitrario si es tu voluntad? No, yo sé, pero yo pregunto. Ah, Pero es no, que no, sí, te platico. el borracho podría decir, no, mi papá, ¿por qué? Eso Podría, es injusto. podría. Quiero por partes iguales. O sea, el testamento se respeta mi Por voluntad. supuesto que se respeta tu voluntad. Te voy a decir, fíjate, en México tenemos lo que es la libre testamentificación. Tú puedes heredarle a quien quieras como quieras. No pasa lo mismo, por ejemplo, en España, que a fuerza hay herederos forzosos. Por partes México iguales. No por partes iguales, pero los hijos tienen un derecho. Ya. Sí. O sea, que, por ejemplo, México no. un hombre pizcapocho que tiene hijos con 3 mujeres por ahí regadas, o sea, y le dice, yo nada más le voy a heredar a uno de mis 3, y los otros se jodieron. Ojo, Así de plano. la única limitante que tendría ese ojo alegre del que me estás hablando es que si todavía tenía obligación alimenticia, tiene la obligación de dejar esos alimentos a los hijos que sean menores de edad o que todavía tuvieran derecho a recibir alimentos. Pero el De ahí en negocio, fuera, nada. pero el negocio se lo puede dejar así como en la serie de Guinness a un hijo, porque se me da la gana. Así, y a los otros así, no. así. No, hasta hay Así. discriminación porque tiene hijas y a las mujeres no les deja nada, porque si ya tiene son marido, que el mujeres. marido la mantenga y es un rollo ahí de machismo bien fuerte. Bueno, Pero, pues o sea, lo hubo el en México. testamento en México, el que él o la que fallece deja su voluntad y el gobierno respeta y no pueden venir a Por demandar. supuesto. Se hace lo que yo quiera con mi dinero, aunque no sea justo.
lo que va a hacer el que no esté de acuerdo es tratar de pedir la nulidad del testamento, que te puedo decir que es algo muy complicado. Okay. El notario da fe que el que está compareciendo va voluntariamente, que tiene capacidad mental para atestar, que sabe, porque yo ya le expliqué cuáles las consecuencias de lo que está dejando. Entonces es prácticamente muy complicado. Ya. Y tendría que ser a través de un juicio, nada más. Ya. El gobierno no se mete. Ahora, el albacea, cuando tienes hijos menores de edad, o yo en mi caso de mi mamá sí lo tenía, porque mi mamá tiene Alzheimer, entonces sí, yo no dejar el dinero a mi mamá, pues mi mamá no iba a saber qué hacer. Claro. O sea, mi mamá no sabía ni en dónde estaba. Entonces, dejas un albacea de tu confianza para que administre Así y dejas es. instrucciones muy claras. Es un documento anexo donde tú le No. dices al albacea, no es para que haga lo que se le dé su gana con mi dinero, sino que aquí están las instrucciones. Y esto es lo que vas a hacer con mi dinero. A ver, el albacea no es que tú le instruyas, el albacea es un administrador de un patrimonio en liquidación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Administrar en lo que le reparte cada quien lo que le corresponda. Si el albacea en el haber hereditario hay 3 inmuebles, oye, los está rentando, ve y cobra la renta, pero son de los herederos. Nada es del albacea. El albacea no tiene la facultad de disponer. O sea, no puede me puede vender, robar, no me puede robar el albacea. Me sale gandalla mi Así albacea es. y le roba a mis herederos. Lo puedes remover. Si No, ya me morí, ¿cómo lo voy a remover? No. Ah. Si el testador nombró un albacea y los herederos son distintos, los herederos tienen la facultad de remover al albacea, de pedirle una rendición de cuentas, de ir con un juez y decirle, oye, sácame este tal por cual porque me está robando o creo que me está robando. Ya. Y si son menores de edad, el albacea sirve porque entonces tú le puedes decir, mientras sean menores de edad, tú administras hasta que sean mayores. O sea, tú puedes condicionar. No, sí y no. Te platico. Pues ni modo que un niño de 14, no, de 14 años herede una empresa. No, pero sí puede, changarro. por supuesto que puede heredar. Te voy a decir qué pasa. Los menores de edad están sujetos a patria potestad del papá y de la mamá. Sí. ¿Qué pasa si muere solamente el papá? La mamá se queda con la patria potestad y es quien va a administrar las acciones de las que era titular el papá y que ahora son dueños los menores. Pero si no confío en esa mujer o en ese hombre, porque ellos ya tienen pareja y la pareja es un gandalla y entonces yo le quiero dejar a mi hijo, pero tengo miedo que la nueva pareja de mi expareja le robe el dinero a mis hijos. No, es una novela, amiga, es una novela. A ver. Por eso se constituían los fideicomisos que me estás diciendo. Por eso, si a mí me dijeras, es una empresa muy fructífera, híjole, constituye un fideicomiso, mete las acciones y que lo administren. Te voy a decir qué Eso pasa. es más sofisticado. Pero regresando a nivel. Es que te voy a decir qué pasa con el albacea, Marco. Ajá. Es momentáneo, es en lo que se lleva a cabo el trámite sucesorio. Ajá. Claro, puedes decir, oye, que se lleve el albacea a la administración hasta que mis hijos que ya tienen 16 cumplan 18. Sería una cuestión O distinta. 21. O 21. O 27. 21 no vas a poder. 21, ¿no? Perdóname, pero discúlpame, pero es mayor de edad, México, 18 A los 18 el albacea tiene que soltar, aunque yo haya dicho que no. Los herederos seguramente a sus 18 años le van a decir, oye, entrégame lo que me corresponde. Ay. Es la cuestión. Bueno, de eso ni me preocupo, porque que yo sepa no tengo hijos. Oye, Que sepas. que yo sepa. Si tengo, han de estar ya en la universidad y me podrían mantener, así que me contacten. Ok, entonces, ahora, si yo quiero, entonces yo puedo hacer un testamento donde heredo todo a mis hijos o a tales personas por partes iguales. Pero también puedo decir, le dejo mi auto se lo dejo a Panchito Así es. y mi depa se lo dejo a no sé quién. Así es. Y las acciones que tengo en tal empresa se las dejo, o sea, puedo dividirlo en el testamento. Eso es los legados. Justamente la diferencia entre el heredero y el legatario es que el heredero no dices absolutamente nada más que lo nombro heredero. Y el legatario sí, es un bien particular a una persona en particular que, ojo, tampoco me tienen que acreditar que eres titular de ese coche o de ese departamento o de ninguna manera. Tú puedes legar tu departamento ubicado en Horacio, donde quieras, Sí. a Chuchito Pérez. Y será suficiente cuando ya no estés, Ya. verán si existe todavía ese departamento a tu nombre. Sí. Y entonces Si ya tengo una verán. inversión, tengo el 5% de unas canchas de pádel, soy socio. Entonces le heredo ese porcentaje de las canchas de pádel Así es. a Tus acciones. A Menganito. Al final del día estarías legando las acciones de las Ya. que eres titular en esa sociedad anónima Sí. que tiene las canchas de pádel. ¿Se puede heredar un auto? Se puede heredar un auto. Un auto. ¿Se Por puede supuesto que sí. heredar ropa, relojes, un crucifijo? No, algo así, o sea, cosas así de valor Sí, para. se puede. Porque luego hay cosas emocionales. Sí, sí se Cuando puede. mis abuelos murieron, Sí. tenía mi abuelo un reloj que era del bisabuelo, de Sí. él. O sea, un reloj viejísimo. O sea, no creo que valiera mucho, pero era un tema Sentimental. El abuelo era el reloj. Y cuando muere, el reloj aparece en 3 cartas distintas
Una se lo dio a mi mamá, otra a la hermana de mi mamá y otra a un tío. Y entonces el tío va y se lleva el reloj de la casa, porque dijo, yo soy el heredero. No. Pero los dos se quedan con su... hay cosas sentimentales fuertes. Y Fíjate. eso causó resentimiento entre los hermanos. Ese testamento o esas cartas, esos escritos no existen hoy por hoy. No hay, eso no es un testamento, ni es la voluntad, ni la última voluntad de la persona que falleció. ¿Qué te diría? Ahí sí es responsabilidad del albacea. Cuando la persona muere, el albacea tiene la obligación justamente de cerrar la casa, que no extraigan nada hasta que no veamos qué hay y cómo se tiene que repartir. Entonces, ahí es un tema muy importante porque sí causa conflictos, porque yo no sé el abuelo si ya estaba viejo y ya no se acordaba, o si no se quiso meter en broncas y le dio 3 cartas a los 3 hijos que le pidieron el reloj. No funcionan, no funcionan, esas cartas ya. Fue un pleito, pero parecen ridiculeces, pero a la hora que alguien fallece, los hermanos a veces empiezan a pelear por cosas a veces de valor económico, pero a veces de valor sentimental. Por supuesto, por supuesto. A mí me ha tocado en práctica gente que se pelea, familias que se deshacen por todo esto que tú estás diciendo, ¿eh? Sí. Y más, insisto, cuando no hay un testamento. Es que mi papá me prometió que ese reloj iba a ser para mí. Sí. Espérame, ¿hay testamento o no hay testamento? Si hay Sí. testamento, vamos a ver qué dice. Sí, y si no, pues ahí sí estamos El fregados. bochito modelo 68, Sí. que era la colección de mi abuelo, de mi papá, ese yo lo quería. Amor, no vale tanto, pero yo lo quería. Y Si no hay testamento y no se especificó, será cuestión de pleito. Entonces, el testamento puede ser tan específico o tan general como Así es. el futuro muerto lo desee. Así es, Ok. completamente. Y vale 3,800 pesos, voy con mi notario favorito. Así es. Y ahí, ¿a dónde está tu notaría? Estás en Bosques de las Lomas, aquí en Ciudad de México, Así Marian es, Bosques Olivera. de Duraznos número 61, pero bueno, pueden marcar al teléfono del Colegio de Notarios de la Ciudad de México 55 55 11 18 19 y pueden revisar cuál es la notaría que más les convenga por domicilio, por lo que consideren. Aquí tengo una red social, Colegio de Notarios CDMX. Así es, Ese es el así Instagram es. de los notarios. Ese es. Colegio de Notarios CDMX. Ok, y si estás en Yucatán o en otros lugares, simplemente busca un notario en donde Así es, vives. Y tal si cual. vives en Estados Unidos, puedes ir al consulado mexicano, guatemalteco o salvadoreño a pedir información. Así es, y ahí otorgas tu testamento. Ya. Y ya. Ok, perfecto. Es mucho, ¿Algo muy más que no sencillo. te haya preguntado sobre los testamentos que yo deba Sí, saber? nada más rapidísimo, porque me estabas hablando de los menores de edad y el albacea. Ajá. Salvo que los dos papás hayan fallecido, como te decía, siempre va a conservar el otro la patria potestad, pero en tu testamento también puedes nombrar al tutor o a la tutriz que se encargue de los hijos menores de edad que no estén sujetos a patria potestad. Eso sí Tutriz. también me parece súper importante. Esa palabrita no la conocía. La tutriz. Tutriz. Pues ¿Eres tutor o tutriz. tutor o tutriz? Así es. Ok, oye, y si perdí mi testamento, haz de cuenta, lo hice, me lo dé al notario, yo me quedo con él, y se me perdió. Nosotros como notarios tenemos la obligación de dar aviso al Archivo General de Notarías de Ciudad de México, quien a su vez da aviso al Registro Nacional de Testamentos. Cuando cualquier persona fallece, el primer trámite que se tiene que hacer es pedir unos informes al Archivo General de Notarías. El archivo te va a decir, efectivamente, Marco Antonio Regil otorgó testamento ante Mariano Olivier mediante instrumento número tal, de fecha tal día. Y yo ya pediré una copia certificada al archivo si no es que lo tengo todavía yo en mi protocolo, en mi notaría. Entonces, si yo, también es que uno no planea, yo pienso que me voy a morir como a los 100 años, ¿no? Pero si Dios no quiera, toco madera, me muero mañana y el testamento lo dejé en un cajón y no le avisé a nadie que en un cajón tenía el testamento. No pasa nada, No no pasa pasa nada. nada. Cuando abran tu sucesión van a pedir los oficios y va a decir cuál es el último testamento que tú otorgaste y ese es el testamento válido. Ya. Y se va a poder pedir o al mismo notario si todavía tiene el protocolo y si no al Archivo General de Notarías. Ahora, ¿un nuevo testamento anula un testamento del pasado? Sí. Todo testamento posterior, salvo disposición en contrario en el testamento, anula el testamento anterior. ¿Cómo dijo que dijo? ¿Cómo está la cosa? Es decir, yo puedo decir, oye, dejo sin efectos mi testamento anterior, salvo, por ejemplo, no sé, el legado que le dejé a Marco Antonio Regil, ¿no? Pues, Hazme la buena. bueno, pues falta que. Sí. Sí, lo único que no se puede revocar es un reconocimiento de hijo, de ahí en fuera el testamento posterior revoca el anterior al 100%. ¿Se puede heredar la propiedad intelectual? Sí, O sea, por ejemplo, yo tengo mi nombre registrado como una marca personal. si así la Y tienes, tengo cursos en tienes línea. derechos y Bueno, tengo demás. cursos en línea, ¿no? Que Sí. se quedan grabados. Entonces, ¿quién los va a seguir vendiendo? ¿Quién tiene los derechos Por de mi imagen? supuesto que Si sí. me hacen Se hace inteligencia una sesión. artificial y perduran y siguen haciendo mi Y podcast sigue después de mi Marco muerte. Antonio, O sea, 25 años después mi- de su muerte, sí. mi marca personal se puede heredar. O, por ejemplo, los músicos que hacen
pues, ¿Qué tienen pasó? música, ¿Te acuerdas con la canciones. herencia de Cantinflas? Sí. Gran parte era Y Che- propiedad Y intelectual. Chespirito y por Juan supuesto. Gabriel y todos los Claro autores. que se pueden heredar. Se hereda la propiedad Por intelectual. supuesto que sí. Todo se hereda. Todo lo que es patrimonial. Ajá. ¿Sí? No puedo heredarte justo mi perro. No tiene... Pero puedo decir quién lo va a cuidar y Eso dejar un sí, presupuesto eso para sí. que lo cuiden. Eso sí, puedes dejar a uno de los legatarios con tu Ajá. departamento con la carga de cuidar a tu perro con ciertas especificaciones. Dejas al legado con esa carga de cuidar al perro. Y si acepta el legado, tiene que aceptar la carga del perro. Entonces sí, sí se puede. Qué interesante. Pues, Y diría el Chicharito, interesante. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Marian contrario. Oliver Morán, titular de la Notaría 8 de la Ciudad de México. Muchas gracias Ya a me ti, Marco. animaste. Septiembre y octubre por 3,800 pesos en Así Ciudad de es, México. así es. Se puede hacer un testamento. El tiempo promedio, o sea, de que yo llego a la notaría que tengo mi testamento, Si te urge, el mismo día se puede firmar. bueno, no sé cuándo me voy a morir, pero... No, te voy a decir qué pasó con la pandemia, ¿no? Ah, claro. Con la pandemia sí fue de, oye, me urge mi testamento de hoy para hoy, porque Está la muy gente estaba enferma. muy ansiosa, Ajá. ¿no? De que se fuera a enfermar y qué hacíamos. Sí, a mí me da ansiedad cada vez que me subo a un avión. Digo, yo sé que me puedo, más probable que me muera Fuera del caminando avión. por la calle, ¿no? Pero en los aviones uno piensa cosas. Sí. Y entonces sí, siempre pienso, Chin, no he no otorgado tengo mi testamento, o sea, literalmente a mí me preocupa quién me cuidaría a mi perrito, quién se quedaría con Bueno. los derechos de mi marca personal. Pues ahí está. O sea, ¿quién? O sea, ¿y qué pasa si mueres sin testamento? Lo que pasa es que ahí tu voluntad la va a suplir el Código Civil y entonces tendré que determinar, no sé cuál es tu situación familiar particular, pero, Soltero, no tengo hijos. pero los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Primos, sobrinos. Hasta el cuarto grado colateral. Oye, o sea, Primos hermanos. ¿se lo repartiría el gobierno y determinaría quién se lo reparte? No, la ley, sí. La ley. La ley. Es decir, ya hay hoy por hoy, la ley te dice si a Marco Antonio le pasa, no tú, otra persona. Sí, otra persona. Si a otra persona le pasa algo hoy y no otorgó testamento, la ley ya te va a decir a quién le corresponde y en qué porcentaje. Pero le no se lo corresponde. queda el gobierno. No se lo queda el gobierno, salvo que no haya parientes colaterales al cuarto grado, primos hermanos. No, sí tengo muchos. Bueno, pues muchos. ya le Está hicieron. bien. Ya le Pues hicieron. de lo que el gobierno, por lo menos les pongo tapen baches, ¿no? Con eso, Ojalá. algo productivo. Hablan un hospital para perritos de la No, calle. Ciudad de México es el DIF. Esterilicen. Sí. Eso voy a hacer. Voy a dejarlo todo para las esterilizaciones. Para que se acaben los perros en la calle. Gracias, Estaría Mariano bien. Oliver Morán. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Marco. Bueno, ya nos quedamos animados para hacer nuestro testamento. Volvemos después de la pausa.